Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Estamos en una emisión más de este programa Letras Insumisas, que surge originalmente como un espacio para dar a conocer el trabajo de las escritoras y escritores michoacanos de cualquier género, de cualquier lugar, en cualquiera de las lenguas que hablamos en este hermoso estado. Y el día de hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a un invitado muy activo en muchos espacios, Carlos Alberto Mendoza Madrigal. Bienvenido, Carlos, gracias por estar el día de hoy aquí. Él además, pues me da mucho gusto recibirlo porque además somos paisanos de Uruapan ambos, nacido en Uruapan, radica en Morelia actualmente. Él es historiador, licenciado en Ciencias de la Educación y maestrante en Comunicación. También es militante político de la izquierda, docente, servidor público, columnista de opinión y analista político. Pues bienvenido, Carlos. Me gustaría dejar hasta ahí la semblanza para que más bien tú nos platiques un poquito más de quién eres, qué haces y cómo es que te mueves en este mundo. Ok, muchas gracias. Pues reitero como el saludo, ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches, es decir, en el momento en el que usted, persona que nos está escuchando, pues lo esté reproduciendo este podcast, pues le está el saludo general. Te agradezco la invitación, Gaby, de este espacio que me parece tan importante, que incluso el mismo nombre es como, pues sí, pues retador, o sea, subversivo, ¿no? O sea, letras insumisas, es decir, me parece que es un espacio bastante importante y reconozco tu labor que haces aquí porque, Gracias. Como bien comentas, que es un espacio donde podamos como interactuar, pero también ver qué hacen ciertas personas o personalidades, en este caso del estado o de otros lados, según recuerdo haber escuchado que también han venido personas pues de otros lados. Sí. Sí, paisanos, es mi paisana de Uruapan. Yo creo que tengo aquí viviendo 11 años, es decir, me vine aquí a mi etapa como universitario. No puedo decir que soy moreliano totalmente porque no voy a negar mis raíces. Y sí. Si bien ya estoy muy adaptado a la dinámica de aquí, pues siempre recuerdo y siempre voy muy seguido a Uruapan. ¿Quién soy? Pues retomando los aspectos que mencionabas de la semblanza y todo esto, considero que todas las personas podemos ser multifacéticas o tener como ciertas cuestiones en las cuales nos vamos desarrollando. Y bueno, ahí mencionaste algunas de esas, ¿no? Que yo creo que en muchos aspectos como que se pueden englobar. Es decir, yo como persona puedo ser todo eso a la vez y desarrollarlos a veces en un mismo día, ¿no? O sea, es decir, a veces somos como tan diversos o podemos diversificar nuestras actividades que a veces podemos llegar en esos momentos. Actualmente, como comentabas, pues tanto creo que me atraviesa, pues sí, mi aspecto político ideológico. Es decir, considero que todas las personas, por el simple hecho de existir o convivir o desarrollarse en una sociedad, pues tienen una postura política. Por más, el mismo hecho de decir somos apolíticos es una postura política, ¿no? Claro. Entonces creo que eso, y creo que con eso me gustaría como comenzar, es como una parte que sí me atraviesa como transversalmente. Es decir, cuando uno elige, pues no sé si decir un bando, pero sí un aspecto donde una posición política, pues se supone, en teoría, porque no siempre pasa, eso también hay que decirlo, debe de atravesar todo lo que hacemos como persona. Cada acto que hacemos es un acto político. Entonces creo que esa parte es como importante. Evidentemente, sí quiero comentar que conforme me fui desarrollando, no es como que de la noche a la mañana dije, soy de izquierda, ¿no? O algo así, ¿no? Creo que, y eso me parece muy interesante, fue algo que se fue construyendo y que ahora sí que la vida misma, conforme me fue llevando hacia ese lado. Es decir, si bien de pequeño yo tenía como ciertas simpatías con ciertos políticos de la izquierda electoral, aún así pues no lo tenía desarrollado. O sea, conforme fui avanzando, fui madurando cierta conciencia política, pues se fue haciendo. Y esto que sí quiero comentarlo, por ejemplo,
como un parte de hito en mi historia personal, es cuando soy rechazado de la Universidad Michoacana. Entonces, ¿cómo crees? No sabía eso. Iba a estudiar psicología, es importante. Y bueno, fui rechazado, ¿no? Entonces, en un primer momento, pues la decepción, todo esto, no querer entrar ni por ningún motivo, sino irme tal vez a alguna escuela privada, que también eso es importante. Muchas escuelas privadas también se nutren de las personas que son excluidas de la educación pública. Sin embargo, pues al final decido por influencias familiares entrar al movimiento de estudiantes rechazados y al final entrar a historia, y tanto ese momento, que yo creo que es importante, marca como mi tendencia y se va desarrollando a través de la carrera, como esta parte. Y creo que aquí es importante mencionar porque este podcast pues tiene el nombre de Letras Insumisas. Entonces, ¿qué fui desarrollando en la facultad o qué fui viendo que tenía que ver con la escritura? Debo señalar que pues en un primer momento, no lo sé, tal vez por un aspecto quizás sí de ego, quizás sí de, pues no sé, algo como de una ambición personal, sí tenía como la intención de que otras personas pudieran leerme. O sea, era como de, yo sentía como bonito, así de, yo en algún momento, así como yo estoy leyendo a otros autores y autoras, en algún momento otras personas me puedan leer. Comento, en un primer momento era como esta parte, ¿no? Pero obviamente creo que después, como se va desarrollando mi propia praxis política, ya va siendo como, o sea, sí, no voy a negar que sí me gusta de repente saber que me están leyendo y demás algunas personas, pero ya también como que le busqué como la función social, según mi papel como militante, es decir, qué rol o qué responsabilidad tengo como persona que escribe, ¿no? Como escritor. En este caso, qué responsabilidad social, es decir, porque pues se publican muchas cosas, ¿no? Y algunas pueden tener mucha alcance, pero a veces pueden ser quizás banales, no sé, desde ciertos puntos de vista, ¿no? Digo, ahí entra como toda la teoría postmoderna, bla, 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 ¿no? Como hacer todo de todo y no hay problema. Pero en un momento, y digo, está bien, no los voy a criticar, sino más bien mi aspecto es como cuando yo asumo ese rol, digo, ok, tengo que hacer algo que me ayude como dar la batalla ideológica, como en ciertos momentos. Obviamente como universitario de izquierda, pues mis primeras, duré varios años, no en la izquierda electoral, ¿no? Anduve en la izquierda no electoral. Entonces, la izquierda ciudadana y de repente muy, pues no sé si radicalizada, pero sí, ¿no? O sea, como otro ambiente. Y creo que, y esto tiene que ver ya con mi forma de escribir, o sea, en esos momentos pues como que escribía de una forma de repente técnica. Entonces, obviamente ya a la hora de llevarlo a la realidad era así como de, a la hora de repartir periódico, por ejemplo, un volantito, no sé, y de repente era así como de, oye, creo que no me van a entender, ¿no? Y no solamente es como plano de esas posturas como políticas, sino yo creo que es de la ciencia en general. Es decir, hay ciertos, está tan parcelizado todo que existen ciertos tecnicismos que nomás se entienden entre ellas y ellos, y es como de, se alejan, ¿no? O sea, sí, y también creo que también eso es una parte como de ver las posturas, ¿no? Es decir, pues realmente quiero hacer ciencia, por ejemplo, ciencia social, para que me entiendan 3, 4 personas, claro, que me comenten, eso sí, que te comenten tal vez bien o no, porque luego también hay como ciertas riñas, ¿no? En la investigación. O quiero que otras personas también me lean, puedan comprender lo que ponemos. Eso es en un primer momento. Cuando ya se asume como el aspecto de político de la posición de la responsabilidad ética, pues es, ok, sí quiero que otras personas puedan leerme, puedan comprenderme, o comprender algo, reflexionar algo, porque a veces también es como la parte de, pues si dejamos y generamos dudas, me doy por bien servido. Es decir, no tienen que asumir mi posición que yo estoy tomando en el texto o lo que estoy comentando, pero si generan una reflexión o algo, ya con eso digo, ya estoy del otro lado, ¿no? Es como de, ya es un logro, pues no parecería mínimo, pero es como de, no, o sea, a veces hacer reflexionar a las personas requiere o tiene como cierto nivel de dificultad, ¿no?
Sí, claro, eso tiene, y fíjate que yo creo, yo estudié filosofía, entonces esto último que dices me hace mucho sentido, porque incluso recuerdo que en alguna ocasión algunos de mis maestros entonces decían esto, ¿no? Que lo más importante no era la respuesta, sino generar preguntas, ¿no? Porque las preguntas nos llevan a la reflexión, nos llevan a replantearnos la realidad misma, ¿no? Entonces, pues a veces no es encontrar la respuesta, porque quién sabe si exista una sola respuesta, ¿no? Sobre todo cuando se habla de asuntos sociales y asuntos humanos, ¿no? Pero el simple hecho de generar preguntas, pues ya nos pone en el camino de poder ir cambiando el rumbo, ¿no? De poder ir haciendo algo al respecto. Entonces, se me hace súper interesante esto que dices también, pues esto del discurso técnico, ¿no? Muchas veces, eh, se cae en eso también desde la academia. Yo recuerdo que también cuando estaba yo por titularme, pues tuve en algún momento este debate con algunos de mis maestros incluso, ¿no? Porque yo decía que el lenguaje se hizo para comunicarnos, no para poner barreras, ¿no? Y que entonces tendríamos que tener la capacidad de mantener la profundidad sin perder la claridad, ¿no? Pero pues también había quien decía lo contrario, ¿no? Recuerdo que hubo alguno de mis maestros de aquel entonces que me decía, no, es que el lenguaje técnico, el lenguaje filosófico, pues es el que te permite mantener el rigor del pensamiento filosófico, se pierde la profundidad, se pierde la precisión. Yo no estaba de acuerdo con eso y sigo pensando que no, ¿no? Entiendo que el lenguaje técnico tiene una función, ¿no? Pero también creo, de verdad estoy convencida de que, pues lo que tú decías ahorita, o sea, si queremos que nadie nos entienda, pues entonces ¿para qué escribimos? Si nada más tú solo te vas a entender, ¿no? O si te van a entender 3 o 4, ¿no? Pero si realmente queremos que más personas puedan comprendernos y que a partir de esa comprensión puedan estar en posibilidades de diálogo con nosotros, de intercambio con nosotros, pues entonces tendríamos que tener la capacidad de, sin perder la profundidad del discurso, pues ponerlo en un lenguaje que sea accesible para la mayoría de las personas, ¿no? Y esto no porque a la gente le falte capacidad, sino porque no todos tenemos obligación de conocer los tecnicismos de cada área, ¿no? A mí si me hablan de física, por ejemplo, y yo no soy experta en física, pero si me lo explican con un lenguaje adecuado, seguramente lo puedo entender, pero si me hablan con puros tecnicismos, es muy probable que la mayor parte del discurso no lo entienda, ¿no? Porque no es mi área, ¿no? No porque... También creo que eso es importante, no es que a la gente le falte capacidad, porque a veces se cae también mucho en estas posturas, ¿no? De creer que desde la academia los académicos son los que tienen la verdad y que quien no lo entiende pues es porque es ignorante, porque no tiene posibilidad de comprenderlo, y la verdad es que no es así, ¿no? Pero sí muchas veces hemos caído en este tipo de actitudes y de discursos también discriminatorios, ¿no? Desde la misma academia. Sí, yo creo que tiene que ver ahí cómo se realiza una elitización, ¿sí?, de la ciencia. Exacto. Y cómo está la contraparte, no, o sea, buscar al contrario, la democratización del mismo conocimiento. Yo creo que esa parte es fundamental y que se desarrolla en esto mismo que estábamos comentando, porque sí, o sea, como decías, o sea, cómo mantener el rigor y poder democratizarlo, poder difundirlo, porque como bien comentabas, no tiene que ver con que a las personas les haga falta algún tipo de capacidad para comprenderlo, porque no es así. E incluso también yo creo que en este análisis pues se toman en cuenta también que bueno, las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población también influyen en ciertas pues aspectos, ¿no? Así como de yo como persona, suponiendo que en una condición grave de marginalidad,
no voy a tener tiempo para sentarme a comprenderte un texto, pues, bien profundo, ¿no? O sea, también está eso, ¿no? Porque Sí. también a veces es falta sí de tiempo, pero también o englobado en una situación o en un contexto socioeconómico, ¿no? Que creo que también influye. Sí, claro, pues es que dicen que primero está comer y luego todo lo demás, ¿no? Sí, efectivamente, pues yo creo que también eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Pues primero resolver las necesidades más básicas, ¿no? Y después a lo mejor tenemos tiempo de prepararnos, de conocer, de reflexionar en el entorno social, en el ámbito económico, político y de todo tipo, ¿no? Pero pues cuando estamos ocupados tratando de conseguir la chuleta, eso otro pasa a segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Claro. Porque definitivamente, pues primero es el asunto de la supervivencia, ¿no? Eso también creo que es importante tenerlo en cuenta, pero justo por eso, pues esto, me gusta esta palabra que usas de democratizar el discurso, democratizar el conocimiento, pues porque precisamente esto, si ya de por sí hay estas dificultades, pues bueno, que al menos sea más asequible, pues, ¿no? Que podamos acceder de forma más fácil al conocimiento, a la comprensión de diferentes tipos de textos, de todos, ¿no? Sí, al final de cuentas es una situación que tiene que ver, pues sí, con pedagogía, tiene que ver con didáctica. Entonces yo creo que sí es muy importante estos temas, abordarlos y hacer la crítica de los mismos. En ese sentido, conforme fui avanzando, para seguir como el hilo, ¿Sí? Creo que, pues obviamente cambié mi discurso, tan tecnificado. Aún así creo que no, de repente se me van, pues, conceptos así que pueden ser como complicados. Trato de ser como lo más, no sé si claro, pero, porque pues sí, pues es claro para mí, ¿no? Pero no para los demás. Pero digo, al final de cuentas, creo que sí existió como un cambio cualitativo, en la forma en cómo empecé a escribir. Y que si bien debo mencionar lo que hubo personas como en ese momento de mi círculo, de mi entorno, cuando estaba en la izquierda no electoral, que me lo reprocharon o que me hicieron como críticas al respecto. Aún así, pues hubo oportunidad de diálogo en algunos casos, en otros no, y dije, pues está bien, o sea, también, porque también esto es importante, también se da en un giro cuando yo decido, por diversas razones, entrar ya a la izquierda electoral. Entonces ya también ahí como que se da el cambio, ¿no? Y yo creo que cualitativamente es un cambio, una transformación que en mí personalmente, pues yo la veo retrospectivamente y digo, genial, ¿no? O sea, qué bueno que hice eso, qué bueno que no me quedé como en el otro espacio. Y a partir de eso, pues seguí escribiendo, empecé a tener espacios en algunos medios locales, pues columnas de opinión. Y actualmente pues tengo un espacio semanal, ¿no? En un medio, es digital, pero es de alcance nacional. Entonces en ese escribo como cada miércoles sale mi opinión, y eso, entre muchas cosas, me permite, de entrada me obliga a estar informado, ¿no? Uh-huh. A saber qué, al menos en generalidades, qué se está decidiendo o se está comentando en la política nacional e internacional. Pero también me permite como mostrar mi postura ante distintos temas en un momento. Es como de, ¿está pasando esto? Ah, miren, opino esto, ¿no? O sea, y ya si quien quiera pues lo leerá, ¿Cómo ¿no? se llama este medio para que la gente te busque? Se llama Los Reporteros MX. Uh-huh. Y pues bueno, es como un proyecto que sí tiene como algo de alcance. Tiene poquito, tiene como unos 2 años más o menos. Y estos principalmente está banderado por 4 reporteros que de hecho tienen como por ahí su fama, ¿no? Porque normalmente salen mucho en las mañaneras, o sea, van y son de los que le preguntan cosas al presidente, entonces tienen como su alcance y su impacto. Entonces yo empiezo a escribir ahí porque a través de una red social, pues empezaron se dio como el contacto. Entonces pues me dijeron, ¿quieres escribir? Y le dije, sí, yo escribo en otro lado, y así, pues ya. Y poco a poco empecé quincenal, y ya después me dijeron, no, pues semanal.
y ya, pues Súper bien. ya semanal y lo he mantenido. Es decir, a veces de repente tenemos como muchas cosas que hacer, pero pues no puede faltar, ¿no? O sea, Claro. tengo la responsabilidad adquirida, evidentemente, sí, eso sí quiero decirlo, lo hago como, no, pues, no puedo decir que por amor al arte porque es como un aspecto político, ¿no? Uh-huh. Pero sí no existe pues un aspecto monetario ni de un lado ni del otro. O sea, yo sé que existen espacios donde pagas por escribir, o donde pagas por salir, o donde te retribuyen. O donde te pagan. No, en este caso no. Eso sí quiero comentarlo porque pues así es, o sea, es decir, es un espacio que yo trato de aprovechar y que tengo la responsabilidad de hacerlo, pero no existe ningún aspecto monetario y tampoco lo veo mal, es porque digo, pues es un espacio con cierto alcance que decido tomar, sí, ¿no? Claro, el objetivo es otro, no siempre es un asunto monetario, ¿no? A veces es una forma de tener un espacio de expresión también, ¿no? Que ahí está como la parte, ¿no? Ahora que mencionas la expresión, hablemos un poquito de libertad de expresión, creo que este tipo de espacios, tanto en el que estamos ahorita, como en el otro que comenté donde escribo, son importantes porque abonan a la pluralidad de opinión, y yo creo que eso es importante porque más allá de que tengamos un gobierno que se asume como izquierda, que eso es debatible, yo estoy de acuerdo, obviamente por la posición en la que estoy, pero más allá de eso, pues sí existe como dentro de la oposición pues grueso de medios de comunicación que pues ok, uno podría pensar, tienen como su opinión vista desde el centro, desde la derecha, desde la extrema izquierda, no lo sé, pero tal vez difieren, ¿no? De la postura oficial, ok, pero cuando uno ve que hay sin fin de noticias falsas, te quedas de no puede ser, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues son peligrosas, ¿no? Entonces yo creo que en esos momentos, pues espacios como estos abonan como a que cierta pluralidad, pero seria, ¿no? O sea, no es como... Sí. Pues nomás llegar, que sea eso como un espacio plural, pero que digan pues, mentiras, ¿no? Que falseen cosas. Y así sí, como de, es que la libertad de expresión no significa que podamos venir a mentir, ¿no? Claro. La libertad de expresión, pues sí, para que cada quien exprese sus opiniones, sus diferentes formas de entender y de interpretar las cosas, pero a veces se malentiende y se toma como si libertad de expresión fuera un permiso para mentir y sobre todo mentir públicamente, ¿no? Porque pues en el ámbito privado tiene otros alcances y otras consecuencias, pero pues en lo público sí genera una confusión que también más bien va en contra de esta libertad de los ciudadanos y este derecho de los ciudadanos a estar bien informados, ¿no? Así es, y incluso hay varios debates, ¿no? Sobre si la libertad de expresión es, debe ser limitada o tiene límites o no, ¿no? Y creo que ahí está interesante el tema porque de repente hay como posturas, ¿no? Es decir, yo puedo estar como a favor de que se limiten posturas pues de extrema derecha, ¿no? O sea, es como de, ok, va, ¿no? Pero de repente también pueden, si dependiendo del régimen que esté, también puede como, limitar o privar de ciertas cosas, ¿no? Entonces es ahí como cuando entra el debate también, ¿no? Sí, sí, es justo ahí. Carlos, pues me gustaría también pedirte, ya que estás aquí y para aprovechando que te tenemos por aquí, pues que nos compartas un poquito de tu trabajo, algo que traigas por ahí que quieras compartirnos, para que la gente también escuche cómo es que ejerces tú esta libertad de expresión, cómo es que usas el lenguaje con este objetivo que ya hemos venido platicando. Ok, muchas gracias. Pues elegí 2 textos de mis columnas de opinión. Voy a leer uno y tú me dices si luego leo el otro o cómo lo hacemos. Elegí 2 que no estuvieran tan largos. También eso es importante. Trato de que la extensión sea como no tan amplia porque también complica, ¿no? Que las personas sí, claro. Bueno, conflicto de Israel-Palestina. Viva Palestina Súper libre. actual. Súper actual. De hecho, salió hace como 2 semanas aproximadamente el texto. El conflicto de Israel con Palestina volvió a estar en el ojo mediático por lo ocurrido en estos días. El grupo de resistencia palestino Hamás realizó una de las ofensivas más importantes en las últimas décadas. Logró penetrar las poderosas defensas israelitas. Se profundiza aún más la guerra y los israelíes atacan con todo, violando todo principio de guerra.
Pero ¿qué hay detrás de este escenario bélico? De ello hablo en las líneas más abajo. El pueblo judío vivió en el Holocausto uno de los genocidios más famosos en la historia de la humanidad. Los nazis mataron a millones de personas judías basados en las ideas de conquista, de racismo, de diferencias ideológicas, llevando a cabo una verdadera masacre de grandes alcances. La victoria del comunismo soviético sobre la Alemania nazi salvó de una muerte segura a millones de personas, entre ellas a muchos judíos que se habían logrado escapar de la barbarie hitleriana. Esos refugiados se repartieron a lo largo del mundo, pero unos años después se les acomodó en una pequeña parte de los territorios de Palestina. Con el paso de los años, el creciente Estado de Israel tuvo el apoyo estadounidense en plena Guerra Fría y con el ascenso al poder de la corriente religiosa de extrema derecha, llamada sionismo, se comenzó la expansión desmedida del territorio palestino. Incluso se libraron guerras contra las potencias árabes vecinas, Egipto, por ejemplo. De un momento a otro, la comunidad judía pasaba de ser víctima a victimarios y colonialistas muy despiadados. Lo que han implementado es un verdadero genocidio e incluso se acerca bastante a políticas fascistas, rememorando a la Alemania de Hitler con la limpieza étnica que han buscado implementar. Una ocupación territorial injusta que lleva incluso a acercarse a un tipo de apartheid en la Franja de Gaza, en la que ha sido llamada hoy en día por organizaciones defensoras de los derechos humanos como la prisión al aire libre más grande del mundo. Y todo ese fenómeno lo han realizado con el apoyo de las principales potencias de Occidente, OTAN y aliados, y con un fundamentalismo religioso muy peligroso, donde todas sus acciones son realizadas por ser supuestas misiones divinas y porque se asumen como el pueblo de Dios. Los territorios de Palestina también tienen importancia geopolítica para dominar completamente la zona. Sin embargo, gracias a la resistencia palestina y al apoyo de algunos sectores del mundo, no se ha podido desintegrar completamente a los territorios palestinos y la extrema derecha israelí opta por su dominación y ocupación territorial. La causa histórica palestina ha sido tomada por casi todas las corrientes de izquierda a lo largo del siglo XX en plena Guerra Fría, pero también después. Decirse izquierdista y no reivindicar la digna defensa palestina sería una grave contradicción que deberíamos analizar. Los ataques recientes de Hamás y los realizados históricamente por las distintas organizaciones pro-palestinas se enmarcan en el derecho inalienable de los pueblos a resistir y a decidir sobre sus territorios. Más aún, con potencias extranjeras usurpadoras que vienen a robarlo todo. Por eso, independientemente de cómo sea el resultado actual del conflicto, debemos posicionarnos a favor de la causa palestina y en contra de los fascistas del Estado de Israel. No queremos a un gobierno de extrema derecha violatorio de los derechos humanos. Queremos que la Franja de Gaza y todo ese territorio cercano diga: ¡viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! Sí, cómo es este proceso que históricamente pareciera que se vuelve cíclico, ¿no? En el que pues a veces de víctimas se convierten en victimarios y pareciera que lo mismo sucede, se ha dicho a veces también en el ámbito político interno de los países, ¿no? Que a veces es difícil que se mantengan los ideales de la izquierda cuando se vuelve gobierno, y que a veces se olvidan estos ideales porque la posición cambia, ¿no? Pareciera que nos volvemos derecha y que entonces nos empezamos a adoptar otra vez esas mismas actitudes. Escuchando tu texto pensaba un poco en eso, que tiene que ver con otras cosas muy distintas, pero de alguna manera pues parece que eso le está sucediendo a Israel, ¿no? Desde hace ya un buen rato. Existe una canción de escape llamada Intifada y creo que está muy buena. Porque ¿Intifada? Intifada. Las intifadas son como los levantamientos populares de Palestina en los 2005, 2006, que se levantan las personas a aventar piedras pues contra las balas, entonces es Intifada. Entonces se llama la canción, es muy buena porque la canción aborda parte de esto, ¿no? Se aborda cómo pasa del genocidio nazi a lo otro, ¿no? Y utiliza frases obviamente como ¿quién diría que David se vuelve Goliat? Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pues yo digo que la escuchen, la verdad, pues a mí me gusta el ska, es muy buena y bueno, el discurso también es muy bueno. La voy a buscar.
Va. No recuerdo si la he escuchado, a lo mejor ya escuchándola sí, pero se me hace muy interesante, la voy a buscar. Carlos, pues creo que traías por ahí algún otro y me gustaría si nos compartes también algo más. Pues como pueden escuchar, pues es esta postura de opinión crítica con respecto a hechos muy recientes y pues muy importantes en la historia actual. Muy bien, sí, así es. Gracias, Gaby. Se llama el neoliberalismo era dueño de nada. Y bueno, ahí va. Tiene que ver con los 80 años del Paricutín. Ándale. Dionisio Pulido, abro comillas, Dionisio Pulido, la única persona en el mundo que puede jactarse de ser propietario de un volcán, no es dueño de nada. Tiene, para vivir, sus pies duros, sarmentosos, negros y descalzos, con los cuales caminará en busca de la tierra. Tiene sus manos totalmente sucias, pobre soy, para labrar, ahí donde encuentre abrigo. Solo eso tiene, su cuerpo desmedrado, su alma llena de polvo, cubierta de negra ceniza. El Cuyutsiro, águila que quiere decir en tarasco, que fuera terreno labrantio y además de su propiedad, hoy no existe. Su antiguo plan de fina y buena tierra ha muerto bajo la arena, bajo el fuego del pequeño y hermoso monstruo volcánico. Todavía hoy Pulido vive en su miserable casucha en Paricutín, el desolado, espantoso pueblecito. Es propietario de un volcán. No es dueño de nada más en el mundo. José Revueltas. Es decir, este texto va a partir de... Esa es la introducción. Este texto es a partir de un escrito que tiene José Revueltas sobre el surgimiento del Paricutín. Sí lo conozco y se los recomiendo mucho, además si nos están escuchando que lo busquen. Ok, sí, búsquenlo por favor. José Revueltas. Se acaban de cumplir 8 décadas del nacimiento de uno de los volcanes más jóvenes del mundo, que permitió a las personas de ciencia y al público en general presenciar el surgimiento de un volcán para poder documentarlo y obtener conocimientos importantes. Dicho suceso ocurrió en mi estado de origen, Michoacán de Ocampo. En ese sentido, decidí abordar esa pequeña reflexión llena de comparaciones y metáforas que nos hagan entender también el proceso del neoliberalismo en nuestro país y en el planeta. Así como el volcán surgió de la nada, en apariencia, y solo en apariencia, las teorías del neoliberalismo invadían en las décadas de los 70s a la cultura dominante para generar las condiciones para poder implementar esas políticas económicas que solo beneficiarían a unas cuantas personas. Lo aparentemente novedoso era realmente un refrito de un liberalismo que ya había caducado y casi muerto en 1929 con la crisis mundial económica de ese tiempo. Sin embargo, parecía que el estado de bienestar se estaba agotando también como modelo que trajera cierta estabilidad, teniendo siempre la amenaza de la revolución mundial, paréntesis, socialismo. Y así como el volcán Paricutín repentinamente llegó con una violencia descomunal, trayendo destrucción a su paso y generando un desplazamiento de miles de personas que veían destruidas sus casas y tierras que les había dado sustento hasta entonces, así llegaba el neoliberalismo a todo el mundo con un lujo de violencia, cobrando vidas enteras a su paso. ¿Y cómo olvidar las dictaduras militares de Latinoamérica que impusieron las políticas neoliberales? Además de que en nuestro país también se implementó un terrorismo de Estado, donde se eliminaba a toda persona que criticara un poquito al gobierno de ese entonces, que lo ocupaba el PRI. Pero no solo la violencia repentina de la erupción traía la imposición del neoliberalismo, sino los daños colaterales que vinieron con él con las políticas neoliberales, que trajeron una total miseria a la gran mayoría de la población, que vio como unas cuantas personas se enriquecían a costa del esfuerzo de las demás personas. 9 años duró en activo el Paricutín amenazando con volver a seguir infringiendo daños en las poblaciones aledañas, pero su corazón se apagó antes de que siguiera destruyendo cosas. Algo así ocurrió en el país cuando el pueblo de México pagó el corazón del neoliberalismo en el 2018, al cambiar de rumbo para buscar la transformación del país en beneficio de las mayorías. Ya llevamos más de 4 años en que el centro de nuestro proyecto político son las personas más pobres del país, generando su bienestar con políticas públicas responsables y efectivas, sentando en las bases de un nuevo México que no lo podrán parar las fumarolas de la derecha o los temblores que busca provocar la minoría rapaz. Que les quede claro, tenemos memoria histórica y no volverá la erupción neoliberal nunca más. Terminamos con un fragmento del análisis que hace José Revueltas al comparar el nacimiento de Paricutín con la historia de México, que inspiró la reelección de este texto, abro comillas. Se me ocurrió, es México,
sombra, luz, desaliento y esperanza. Se precipita, como la tierra cuando se acomoda, en formaciones sísmicas, terribles, sangrientas, oscuramente nobles y plenas de dignidad interior. Listo. Qué buena analogía entre lo que fue la erupción del volcán y la historia de México, ¿no? Que escuchándote me acordaba también de aquel personaje ya conocido como el Dr. Atl, Gerardo Murillo. Sí, sí, sí. Que se dice que le compró a Dionisio el volcán por 8 pesos y se aferró a estar ahí también hasta que tuvo que irse porque ya le estaba llegando la lumbre también muy cerca, pero él estaba aferrado a seguir ahí. 8 pesos le costó el volcán. Y bueno, lo efímero de eso y esta comparación que haces tú y que siguiendo a otros escritores como este que tú citas, pues de la erupción del volcán y la historia de México, ¿no? Esperemos que así sea, que el rumbo pues siga siendo a favor de todos, ojalá mejore porque nos falta mucho también, creo que eso también es parte importante de que tenemos que mantener la autocrítica, la capacidad de autocrítica y pues sin duda hay muchas cosas que todavía faltan y que todavía necesitan ser corregidas, mejoradas, ¿no? Para que este país pues realmente pues vaya por un buen rumbo, ¿no? Que no termine en una erupción así como la del volcán, efímera, destruyendo todo y pasajera, pero dejando rastros ahí de permanentes de muerte, ¿no? De destrucción. Esperemos que así sea. Y bueno, pues estamos casi llegando al final de este podcast, Carlos. Yo quiero agradecerte mucho por estar aquí, invitarles a todas y a todos a que lo busquen, a que lo lean, a que lo escuchen en sus participaciones. También sé que estás trabajando en la COEPRED, que también es un organismo muy importante para este tema de prevenir y erradicar la discriminación. Es importante también que los ciudadanos conozcan de esta instancia a donde pueden recurrir por cualquier tipo de discriminación, ¿no? Y bueno, ya sé que este es un tema totalmente distinto a lo que hemos venido platicando, pero no me gustaría terminar sin que nos platiques así muy brevemente, Carlos, sobre la COEPRED, para que aquellos que estén viviendo algún tipo de discriminación pues sepan de qué manera la COEPRED les puede ayudar. Sí, claro. El COEPRED, Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, trabaja dos aspectos, ¿no? Uno primeramente es el aspecto de generar conciencia en cuanto a la prevención de la discriminación, es decir, charlas y demás y distintos mecanismos para que las personas se sensibilicen acerca de entrada qué es discriminación. O sea, saber, porque de repente pensamos que discriminación es casi todo, pues, ¿no? Y al momento de pensar eso también es como, pues no es nada, ¿no? Sí, pues, claro. Por lo mismo que está normalizada, ¿no? Pero pues ahí se explica, ¿no? Que la discriminación tiene que ver con negar un derecho humano, ¿no? O sea, si no te están negando un derecho humano, pues no es discriminación, aunque tú creas que te están excluyendo, marginando de algo, pero si realmente no te están vulnerando tu derecho humano, pues no lo es, ¿no? Entonces claro, eso es como importante mencionarlo. Y que bueno, en otro aspecto también del mismo COEPRED tiene que ver el aspecto jurídico. Bajo ley, que la ley que crea el COEPRED y demás, se atienden quejas y denuncias. ¿Cuál es la diferencia con derechos humanos, por ejemplo? Que derechos humanos emite recomendaciones, el COEPRED emite sanciones bajo ley, es decir, deben de ser, son sanciones administrativas, eso también hay que mencionarlo, es decir, no es son penal. De tipo penal. Ajá. No, por ejemplo, cuando es un caso muy grave y es de tipo penal, más bien se canaliza a la fiscalía, a su área de derechos humanos, y ahí tenemos como la relación en concreto cercana, pero sí sancionan aspecto administrativo, disculpas públicas, trabajo comunitario, tomar charlas de civilización y aspectos también económicos, porque también hay la situación del reparo del daño. Y además, otra diferencia con las comisiones de derechos humanos es que en el mismo consejo se pueden
recibir quejas y denuncias de cualquier persona, de personas físicas, morales, de todas, contra todos, y derechos humanos muchas veces se enfocan en el servicio público. Sí. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Bueno, pues pueden acudir a las oficinas, están en la calle Zarzamora, número 320, en la colonia Vistahermosa, aquí en Morelia. El número es 443-274-5634. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues también ya para cerrar, quiero reiterar la invitación que hacemos en cada programa para que vengan a hacer uso de estos micrófonos. Como siempre decimos, pues es un espacio público que se sostiene con recurso público y que pues si de toda forma lo estamos pagando, hay que venir a hacer uso de él, ¿no? También les recuerdo que si están al interior del estado y no pueden venir hasta la capital michoacana, pues que aún así pueden participar, mándenos un mensajito, puede ser a través de mi página oficial Gaby Cázares o en mi página, en mi muro personal en Facebook, Gabriela Cázares. Mándenos un mensajito y díganos que quieren participar, porque también podemos hacerlo de forma remota. Queremos con esto evitar que esto se convierta en un espacio elitista solamente para quienes viven en la capital o quienes tienen manera de viajar hasta acá y que por lo contrario pues cualquier persona al interior del estado pueda hacer uso de estos micrófonos que son, como decía, pues pagados con el dinero de todos y que por lo tanto tenemos que hacer uso de ellos también para que podamos hacer que se escuchen nuestras voces desde cualquier lugar del estado. Muchas gracias, Carlos, gracias por aceptar la invitación y por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Muchas gracias por el espacio, la verdad me sentí muy cómodo, muy bien, y creo que en este diálogo que tenemos es una forma también de que se traten los temas de manera importante, y creo que es un espacio bastante bueno, te felicito y pues Gracias. Espero que continúes con él, y sí, háganle caso, si pueden participar ya sea de manera remota o presencial, háganlo. Muchas gracias, Carlos, gracias.